nuevamente bienvenidos. Muchas gracias por la respuesta y la asistencia. Esperamos que la cátedra vaya recuperando más fuerza a medida que avanza el semestre. Este es un espacio que la profesora Beatriz desde el semestre pasado ha venido impulsando y se convierte en un escenario de seminarios electivos al que se pueden matricular estudiantes. Hemos tratado de difundirlo lo más que hemos podido. No obstante, sabemos que aunque la oferta académica no se las incluya dentro del abanico de posibilidades a todos, la idea es que puedan invitar a ustedes también más gente para que durante esta primera semana y la otra pues terminen de matricularse los que más puedan, si pueden invitar más gente, me parece muy interesante. Es un espacio en el que vamos a tener docentes de danza, teatro, música y artes visuales. En respuesta a una inquietud académica, hemos nombrado la desterritorialización de las artes. En ese sentido, cada uno de los ponentes ha respondido con interés de participar y nos parece muy rico poder compartir esa experiencia que desde cada una de las disciplinas se abre y las van a presentar a ustedes desprevenidamente, es decir, no es con el ánimo de evaluarles, cada profesor no les va a evaluar, pero nosotros sí tenemos una actitud al final evaluadora con los estudiantes que matricularon el curso. No obstante, tenemos que aceptar la invitación del regalo que nos van a hacer los docentes que están invitados y nos van a entregar su saber en este espacio. En ese sentido, sí. También quiero contarles, entonces me hace caer en cuenta, la revista se ha vinculado a esta cátedra para que posiblemente en el futuro podamos tener unas memorias y que sobre esas memorias podamos tener algún tipo de publicación, ya sea o de las ponencias que los docentes consideren, una vez que se transcriban, merecen la pena una corrección para poder presentarse como artículos, o porque se puedan convertir en ensayo, o también a su vez porque se pueden convertir en material de consulta de parte de los estudiantes. Entonces, el hecho de vincular la revista tiene que ver con mantener un registro, actualizar la presencia de la facultad en el medio y mostrar, no solamente ante la facultad, sino ante la universidad, parte de nuestra labor académica e intelectual. Entonces, ese es pues, como el propósito de la revista. En todo caso, bueno, también doy la bienvenida pues, a esta segunda versión de la cátedra abierta, Encuentros con el arte y la cultura. Es nuestra segunda versión, en la que, como decía Carlos, vamos a trabajar con profesores de danza, teatro, música y artes visuales. Están todos pues, muy bienvenidos. Y hoy tenemos como invitado, pues tenemos el privilegio de tener como invitado al profesor Luis Viana. Voy a hacer su presentación. Luis Viana es docente, coreógrafo e intérprete de danza contemporánea formado en Caracas y Nueva York. Es licenciado en Artes de la Universidad Central de Venezuela. Especialista y magíster en estética, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo artístico, merecedor de varios premios y reconocimientos, se ha extendido a importantes escuelas, eventos, solistas y compañías internacionales de danza en Canadá, Estados Unidos, México, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Perú, Cuba, Martinica, Colombia, Francia, Alemania, España y Venezuela. Es cofundador del Instituto Universitario de Danza, ahora UNEARTES, Caracas, Venezuela, y de la licenciatura en Educación Básica en Danza de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, donde se desempeña como docente vinculado. Luis Viana, en la UDA se destaca su aporte como diseñador y coordinador del programa de profesionalización en danza y es pionero e impulsador de los programas de profesionalización en artes en Colombia. Le damos entonces la bienvenida al profesor y gracias por aceptar nuestra invitación. Comento sobre la motivación de esta participación, y es que recibo invitación de parte de la profesora Bernal para iniciar estos encuentros que quise más que seminario fuese realmente una manera de conversar y de conocernos, sobre todo no soy tan ambicioso poner a conversar todas las disciplinas, pero sí que se conozcan. Eventualmente vivimos en sectores muy separados,
compartiendo la misma infraestructura en la facultad, pero realmente desconocemos de cada una de esas manifestaciones. Entonces, pretendí hacer como una conferencia, escribí algo al respecto, pero me pareció mucho más importante regresar a una de las presentaciones que posiblemente quiero más y que doy en clase de danza, y que podamos darle una vuelta para entender qué es lo que hacemos desde este pregrado. Cuando yo vine acá a Colombia, vine invitado para implementar el programa de profesionalización en danza. Hicimos una corte en Cartagena y posterior a eso nos tocó diseñar, de alguna manera ser impulsores del programa de profesionalización, que creo que todos saben a qué me refiero. Es un programa de reconocimiento de la trayectoria de los docentes en artes en el país, porque justamente una de las problemáticas era que no nos conocemos, no sabemos quién está allí haciendo arte y quién está transmitiendo el arte, y cuando la academia no reconoce a esos protagonistas, es posible que nos perdamos en reflexiones inútiles sobre la importancia de lo que hacemos aquí adentro de nuestros salones. Entonces me pareció también importante regresar como a la presentación de clase y a partir de ahí ir elaborando una definición, una manera de aproximarnos a esto del movimiento, que en definitiva es nuestro principal insumo de creación en el caso de la danza. Asumimos que en el resto de los encuentros vamos a tener docentes que tienen una visión distinta también alrededor del cuerpo, y el cuerpo en su dimensión expresiva, no tanto el cuerpo de nuestro médico, kinesiólogo o el de anatomía, en el caso de danza, pero sí el cuerpo en su dimensión, en su voluntad expresiva. Y nos damos cuenta que eso pareciera ser uno de esos elementos que últimamente han atravesado todos los currícula de la facultad, ¿cierto? Entonces quería empezar hablándoles justamente de que en el caso de la danza, aunque hablamos de ese cuerpo expresivo, en realidad, más con un ánimo de iniciar este conocimiento, dividimos analíticamente la manifestación en tres grandes pilares que son muy comunes en el caso de las artes escénicas, y presumimos que muchas de las otras artes, posiblemente con pequeñas diferencias, que es espacio, tiempo y cuerpo. Vamos a partir de esa concepción que posiblemente nos llega del siglo XIX. En el caso de la danza hay todo un trabajo expresivo que inicia por el lado de la música, el caso del cross, y tenemos en el caso del teatro algunas experimentaciones también alrededor del cuerpo que luego conducen a la biomecánica a comienzos de siglo. Toda esta concepción de cuerpo genera o apoya una revolución a comienzos del siglo XX, que es lo que llamamos las vanguardias, donde la danza particularmente toma una importancia tremenda e incluso impulsa a otras artes a tomar como modelo esa idea y ese empuje, esa dinámica que ya le era propia desde el XIX, con otro contexto, que es el contexto de la danza clásica, una danza que tenía fecha de vencimiento antes del siglo XX y que luego renueva ese registro calificado para el XXI con otros ánimos, pero durante el XX hubo grandes transformaciones. Ese ballet clásico se transformó en una manifestación, me parece un poco de libertad, que llamamos danza moderna, posteriormente en danza contemporánea. Pero antes de hablar de este asunto histórico, también hay una preocupación que surgió cuando me hicieron la invitación, y es pensar que debemos hacer, en ánimo un poco de la interdisciplinaridad o transdisciplinaridad, un poco este término que solemos acuñar a todas nuestras preocupaciones, es la idea de tener que hacer una equivalencia entre las artes. Suponemos que si esto pasa en plástica, algo equivalente le pasa a danza, o algo equivalente le debería pasar a teatro. Y me parece que eso es una ruta un poquito equivocada, pero nos vamos a dar cuenta, aunque notemos esa correspondencia y
cada uno de ustedes que viene de distintas disciplinas lo va a notar, aunque no tenemos eso, es muy interesante conocer la dimensión del entrenamiento, o en este caso la técnica, es de lo que estoy hablando de la técnica. Vaya usted a saber, estamos hablando de la técnica del manejo del violín o del carboncillo, no lo sé, técnica, creación y transmisión. Esos tres elementos me parece que son fundamentales. Entonces, iniciamos ahora sí. Tengo dos cosas, tengo imágenes en fotos, acá en la presentación del PowerPoint, pero también tengo un video que en el caso de los estudiantes de danza han visto el cansancio, ¿cierto? Pero igual me parece que es importante revisarlo y ver mostrar este video de pronto comentado. En esta presentación vemos acá en la foto a una de las intérpretes más interesantes de la danza postmoderna. Posteriormente se le puso la categoría por la etiqueta, pero en ese momento era como una segunda revolución en el siglo XX, que fue la postmodernidad en danza. Ella se llama Trisha Brown. Trisha Brown, junto a Merce Cunningham y a todo un equipo de la Judson Memorial Church en Nueva York, que es un centro de arte, empezaron como laboratorio a replantearse el asunto del cuerpo en expresión, eliminando de esta tarea la variable de un código ya preestablecido. Quiero decir que si estamos hablando de danza clásica, no sé si algunos de ustedes han tenido como el contacto, la danza clásica está descrita por pasos y hay unas posiciones en el cuerpo y todo está calibrado y hay una manera de ejecutar, una manera de enseñar, una manera de presentarse. Eso viene derechito desde Luis XIV hasta nuestra época. Derechito. O sea, nuestros estudiantes todos los días, antes de iniciar una clase de ballet, casi que saludan al maestro cuando van a la barra. Y lo saludan y el maestro sustituye realmente a Rey Sol. No bromeo. O sea, mientras ustedes están haciendo de pronto integrado 2 o están con violín, los estudiantes de danza lo primero que hacen es mano a la barra y hacen este gesto. E inicia la clase. Y al final de la clase hay un saludo. Y el saludo eventualmente sigue siendo el saludo del Rey Sol, que está delante, que está mirando la corte, que somos nosotros los vasallos. Y saludamos, y hay dos saludos, por supuesto, para hombres hay una pose y para mujeres hay otra. Y dependiendo del ballet que estemos interpretando, hay saludos de cisne, hay saludos para Sherzada hay otra cosa, hay una cosa medio morisca, hay otra cosa medio árabe, medio rusa, en fin. Esa idea que viene intacta desde Luis XIV, una gestualidad que se mantiene todavía, se mantiene justamente por un elemento que solemos distraer, que es el de la transmisión, de la que le quiero hablar un momentito más adelante, si nos da tiempo. Entonces, Trisha Brown, volviendo a ella, esta intérprete en ese laboratorio del cuerpo con voluntad expresiva, y estamos hablando del cuerpo danzado, el cuerpo que danza, ella plantea dentro de sus muchos experimentos, ven que todavía estamos en la línea muy delgada, acabamos de salir de la locura de los happenings, de los performances que vienen de la disciplina plástica, no necesariamente de la disciplina escénica, aunque toma de la práctica escénica algunos elementos, algunos insumos, es motivado realmente por las artes visuales, y toda esa transformación que empezó desde la vanguardia, ella asume esto de la motricidad, y esa motricidad expresiva la lleva incluso a hacer lo que tanto hemos visto en tantas otras disciplinas, como un plano de papel, en este caso en blanco, una hoja en blanco, en la que se trazan los desplazamientos como una inscripción, como una escritura. Y ella lo que hace es utilizar algunos carboncillos, y lo que vemos son los trazos de aquel desplazamiento como una especie de resto de expresión. ¿Podría ser eso la kinetografía pues, de la danza? Porque además desde el 19 nos viene una manera particular, como tienen los músicos para escribir digamos, su música en pentagrama. Para la danza existe también el kinetograma, que fue muy utilizado sobre todo para gimnasia, para anotar algunos ejercicios. Los nazis lo usaron, y era un sistema de inscripción en el que podíamos decir qué pasaba con el cuerpo, lo dividíamos y lo analizábamos, y podíamos decir exactamente qué pasaba en el cuerpo a nivel de forma y a nivel de sentido, e incluso a nivel temporal, porque podíamos tener una partitura musical que hacía correspondencia.
Ese kinetograma, en este caso, vea la revolución, en este caso queda sustituido por el trazo del cuerpo, que le parece a ella mucho más interesante, seguramente al observador también. Ese registro, que es un poco muy lejos de lo que podríamos pensar que es el entrenamiento, sí tiene que ver con la creación en términos de propuesta estética más que eventualmente una práctica dancística, en los términos que conocemos en la danza. ¿Bien? Entonces Tricia Brown en ese sentido hace esta intervención que es muy celebrada. Ya habíamos tenido eso, por supuesto, Lutz, pues habíamos tenido varias intervenciones de este tipo, gente que eventualmente terminaba haciendo el pincel sobre un plano y manchaba el plano, y eventualmente lo que veíamos eran los trazos de esa movilidad. En este caso ya hay una, no sé cómo hacer eso. Aquí ya, gracias. Vemos dos momentos también de la intervención. Recordemos también, Tricia Brown es una de las pioneras en trabajar en colaboración muy cercana a artistas visuales. Recordemos que básicamente la danza es igual que las artes escénicas, algo que apreciamos de manera audiovisual, escuchamos eventualmente sonidos, música si es el caso, pero siempre es apreciada a nivel visual, ¿cierto? No es como otras artes que podríamos incluso prescindir de algunos sentidos. Estamos hablando de la fórmula clásica, ¿cierto? Una forma técnica, algún desarrollo sobre esa intencionalidad estética, igual arte, esa forma. En el caso de estos momentos de revolución o de cambio, esa fórmula se cambia. Podríamos pensar que está haciendo un performance, evidentemente, pero su aproximación es a través del movimiento. Hay unos conceptos fundantes en el caso de la danza y están divididos, como digo, en espacio, tiempo y cuerpo. Veamos un momentito aquellas cosas que corresponden evidentemente al espacio. Esto tiene, por supuesto, solamente un sentido analítico. Esto no sucede de esta manera. Cada vez que me muevo o que bailo, que danzo, estoy moviéndome en esas tres dimensiones, la dimensión del tiempo, el cuerpo y el espacio. Sin embargo, para mirar un poco de qué se trata el asunto, vamos a diferenciarlos. En el caso del espacio, la danza trabaja con planos dimensionales que dividen, eso siempre toman en consideración el cuerpo, divide el cuerpo y el espacio de distintas maneras. Una de las maneras más fáciles de entenderlo puede ser entender esta disposición que tenemos en este momento, que es una disposición frontal, es una disposición de teatro al italiano, distintos tipos de escenarios de acuerdo al momento histórico del que estemos hablando. En este caso, el teatro al italiano nos habla justamente de que todos los seres humanos tenemos todos nuestros sentidos dirigidos hacia el frente. Tenemos poca percepción del mundo a nuestra espalda, pero tenemos la nariz, los ojos, la boca, todo hacia adelante en las orejas, como pensando que enfrentamos al mundo. Esa idea, esa concepción se cristaliza en un edificio teatral que llamamos escenario en este caso, y de alguna manera viene de la conformación dimensional del cuerpo. También existen los desplazamientos, que es una manera de explorar el espacio. El desplazamiento lo entendemos, en el caso de la danza, lo entendemos como una movilización de un punto A a un punto B, entendiendo que A y B son distintos. Entonces poco importa hasta ahora en este momento pensar que un desplazamiento, pensando en el siglo XIX, o XVIII o el XIV, era solamente un problema de pasos en el espacio, sino cualquier desplazamiento en el espacio para ocuparlo, para hacer de ese espacio y descubrirlo como espacio expresivo. Existen formas de desplazamiento, maneras de desplazar ese cuerpo en el espacio. También existe el cambio de nivel, que es la concepción en el cuerpo de los canales semicirculares en las orejas, que de alguna manera nos dan cuenta del plano cartesiano XY, donde nos dice que si estoy de esta manera, siento que mi cabeza está hacia abajo, estoy extraño, si estoy parando de cabeza, o si estoy derecho. Esos canales semicirculares tienen líquido adentro que me dicen dónde estoy ubicado facialmente. Ese cambio de nivel me dice
que ahora el plano en el que estoy trabajando es vertical, desde el piso hasta la posición erecta y de aquí hasta el salto. Eso es la conquista del espacio de manera vertical. ¿Ven de qué manera o qué rudimentos estábamos hablando en la danza? Estamos hablando realmente del oficio. Por eso que quería hablarles de qué es lo que se trata de esto. Porque siempre entendemos la danza como que nos gusta o no la entendemos, pero es como si entráramos en la cabeza de un músico y posiblemente nos habla de notas y de valores expresivos de un si bemol y no logramos captarlo. Sí, no solamente el músico, la sensibilidad del músico, pero creo que podemos, escuchando o apreciándolo a través de estos elementos, podríamos entender un poco mejor el asunto. Existe también una manera de explorar el espacio a través de la rotación, que es entender que el espacio cambia si dentro del cuerpo sencillamente planteamos un eje de cambio, cualquiera que esté en cualquiera de los planos. Esto es un espacio y solamente roto, y esto es otro espacio. Es muy sencillo, es muy obvio, pero son elementos que servirían expresivamente para dar señales un poco de lo que queremos decir en el discurso. Naturalmente es un momento de cambio también. La rotación, como les decía, exige un eje. Ese eje puede atravesar el cuerpo de cualquier manera. Imaginamos un segmento, una línea que atraviesa de manera diagonal y sobre ese eje yo podría girar sin que necesariamente sea este el giro, de cualquier manera. Eso aporta, por supuesto, elementos invalorables en el momento que yo esté componiendo una danza. Vean que no estoy enseñando un paso de rotación, una pirueta, sino que estoy enseñando un sentido, que es la rotación. Vemos también acá que siempre dejo un espacio para el íntimo y el espacio de proyección. Ese espacio íntimo lo podríamos entender realmente como una manera del imaginario de entender en dónde estamos bailando o dónde estamos componiendo o dónde estamos enseñando. Quiero decir, no es lo mismo que nosotros visualicemos en un imaginario dictando una clase en Nairobi y pensando que estoy dictando clases sobre el piso de tierra con una cantidad de elementos particulares de esa cultura y que me dice y que me habla de cierta lógica a presentarlo en el estudio aquí arriba del 24.2.15. Esa concepción, por ejemplo, del espacio íntimo donde interviene un poco más mi cultura y donde ese espacio que he construido generó mi danza, postuló mi danza, a pensar que ese espacio de proyección puede ser un espacio de representación. Ese espacio de representación, aunque yo estoy aquí entrenando en mi salón de danza chévere de la Universidad de Antioquia, emula o digamos como que proyecta un espacio imaginario que no necesariamente es ese espacio de mi cultura. Pienso, cuando hablo del espacio íntimo, hablo de la relación de ese espacio conmigo mismo, ¿cierto? No de mi interioridad, no de mis tripas, pues, sino de la relación conmigo mismo. Cada vez que hablo de íntimo, ¿cierto? Bueno, vean que es una manera muy particular de entender lo que hacemos desde este lado del oficio. Aquí vemos un trabajo también de otra manera de impresión en el espacio, que es una bailarina de Anne-Thérèse de Kissmaker, que es una compañía belga, se llama Rosas, y parte del trabajo es sobre un sustrato que es una especie de arenilla muy bien acabada, donde empieza el bailarín y empieza a hacer diseños como una especie ¿cómo diríamos? Como una especie de mandala, y que empieza a ordenarlo a partir de movimientos que no podemos apreciar hasta que el bailarín termine y podemos apreciar lo que hizo. No lo vemos porque este plano, por supuesto, es horizontal y nosotros estamos al mismo nivel de ese plano. Pero eventualmente podemos ver después qué pasó con esa movilidad y cómo queda inscrita como una especie de mandala. Es una creación no necesariamente con un pincel, sino con todo el cuerpo, ¿sí? Luego tenemos acá tiempo. Vamos a entender el tiempo no solamente como duración, que sería básicamente la manera más clara como entendemos los acontecimientos en el transcurso del acontecimiento, cuánto duraría un gesto, un movimiento, una clase o un registro. En este caso, cuando hablamos ya de ritmo, estamos hablando de que esos dos intervalos, entre esos dos intervalos, existe una duración y se repite en el tiempo.
De esa manera entendemos que algunos de esas variaciones del tiempo ocurren en nuestro propio cuerpo, ocurren como en nuestro sistema digestivo. En este momento están haciendo la digestión, un periodo que dura tanto tiempo y que eventualmente nos va a dar hambre determinada hora en la tarde, pero también pasa con nuestro latido del corazón. Si recibimos una emoción muy grande se acelera, cambiamos un poco el esquema un poco de nuestra cotidianidad. Estamos hablando de que estos ritmos también se alteran en el caso nuestro y en el caso, por supuesto, expresivo de la danza o de cualquier práctica corporal, ¿cierto? Memoria y repetición habla un poco de esa idea de poder concebir a través del imaginario, igualmente a través de la imaginación, en este caso más bien, de la imaginación, pensar que muchas de las actividades podemos reponerlas en el tiempo desde el pasado y hacerlas presentes, o proyectar alguna de nuestras ideas en el futuro. Y de alguna manera lo que hace la danza es transitar entre esos tiempos, entre la memoria de lo que ocurrió, pero también tener como una especie de premonición de lo que inmediatamente va a ocurrir, que es una especie de anticipación, o lo llamamos anticipación, o eventualmente una idea del presente de manera eterna. Entonces, cuando estamos bailando realmente en tiempo presente. Y yo diría que más que presente es gerundio. O sea, la danza sucede. Ver a la danza como en presente significaría fotografía, ¿cierto? Una vez que pasa, ¡pum!, danza, fotografía presente, ahí ya se acabó. No, pero la danza sucede, pasa. Es un periodo, es procesual, ¿cierto? Vemos también acá, bueno, la repetición, que por supuesto es uno de los valores más expresivos, lo vamos a ver en algunas coreografías más adelante, de la que se vale, por supuesto, el coreógrafo o el creador para enfatizar algunos elementos expresivos dentro del discurso. Lo vemos con mucha frecuencia. Tiempo íntimo, vean que anteriormente también teníamos este punto en el espacio, aquí tenemos un tiempo íntimo y un tiempo de proyección. Nos ha pasado, que es un poco la manera como componemos también, nos ha pasado cuando queremos incorporar esos elementos, que cuando recordamos el tiempo pasa de una manera distinta, o cuando nos aceleramos el tiempo también pasa de una manera diferente. Pensamos, cuando estamos en un afán, que el tiempo tiene una distinta durabilidad, como si se estirara o se encogiera. Esa percepción personal del íntimo es un elemento también importantísimo para componer, para crear, pero también para transmitir. Vean que cuando estamos en una clase de danza, el tiempo es importantísimo porque repetimos y repetimos y repetimos y repetimos, y a lo largo de 5 años eventualmente la gente tiene incorporado no solamente un paso, sino una manera, una metodología y una forma, y postula incluso la manera de cómo aparecer en el público. No pasa, pues pasa en todas las artes, obviamente. Usted no pinta y no pasa el pincel. Estoy hablando de las artes, por supuesto, de la belleza artes, pero también en otras disciplinas. En este trabajo minucioso de la repetición existe también el trabajo de encarar esa tarea de incorporar ese valor expresivo, ¿cierto? El tiempo de proyección, que es muy fácil de entender también, imaginamos que en el escenario no podríamos duplicarse, en el caso de una danza más figurativa, duplicar el tiempo de duración de los acontecimientos. Por ejemplo, si voy a representar un nacimiento, no tengo que esperar los 9 meses en el escenario para que pase. Sencillamente hay una especie de edición muy rudimentaria que en el cine tiene unos acabados maravillosos, o podríamos hacer una fotografía, pero estamos hablando de un arte todavía mucho más antiguo, un arte mucho más básico, que tiene que ver básicamente con mi voluntad expresiva, con el único instrumento que tengo, que es el cuerpo. En el caso de otras artes, particularmente el teatro, cuando aparece desde Grecia, aparece también como no con numeritos bailables, pero aparece también como danza, y esa danza junto con la poesía se convierte en las primeras nociones de ese teatro clásico. Eso deviene, por supuesto, en situaciones un poco más complejas a finales del 19, sobre todo a comienzos del 20, las vanguardias. Pero el teatro, que no, por supuesto no es sustituido por el cine, intenta o pretende involucrar como parte de su insumo creativo a otras artes, como si fueran propias. Y así funciona esa disciplina. En el caso de la danza, aunque incorporamos las artes visuales como escenografía, vestuario, maquillaje, artes visuales aplicadas,
o música, también podemos hacer eso. La danza podría eventualmente funcionar sin música, sin vestuarios. Básicamente lo único que necesitamos es un espacio, un cuerpo y un tiempo. Es mucho más primaria. Y ese es su poder. Ese es su poder. Bueno, vemos ahí un ensayo de David Zambrano. Vemos que David Zambrano es heredero de Tricia Brown de alguna manera también, en el momento de los 80s en Nueva York, donde pues, muchas de las cosas pasaban. Y vemos que la fotografía está movida, por eso la quise traer acá, porque eventualmente se dice que cuando vemos una foto de danza muy bien hecha, la vamos a ver más adelante muy perfecta, es fotografía realmente está elaborada y hay una persona, director de fotografía, que dice cosas, pero realmente la fotografía de danza siempre debería aparecer movida, porque hay esa motivación por acontecer, por pasar, ¿cierto? No por quedar. Esta es una de las fotos posadas. Cuerpo. Cosas que son inherentes a este elemento, a este pilar de la danza o de las artes escénicas. Vemos que aquí el elemento peso, que lo vamos a entender un poco más como la masa de la que utiliza la danza, y podríamos definir, si nos damos cuenta ahora con todos estos insumos, que podríamos definir la danza a partir de cada uno de esos insumos. Podríamos pensar que la danza en realidad no es más que un cambio de peso en el espacio, en un tiempo determinado. Caminar, en el fondo, no es más que la utilización del peso y de tener la caída de ese peso. Cuando caminamos, nos caemos muchas veces y soportamos la caída del peso, y eso nos hace caminar. Cuando tumbamos el peso y empezamos la marcha, eso es lo que ocurre realmente. Y en el caso de la danza, ese elemento tan simple, es utilizado para hacer cualquier paso. Cambiar de peso, y no estamos hablando solamente de pierna, sino cambiar de peso nos hace movernos, nos hace danzar. Todos decimos que, por supuesto, la primera danza, la primera forma de arte es la nuestra, ¿cierto? La primera forma cultural es la nuestra. El músico dirá lo mismo, te dio un golpe en el piso, entonces percutí, entonces, bueno, es la primera música. O no, manchó la pared, entonces la persona puede caminar. No, en el caso de la danza, por supuesto, vamos a decir exactamente lo mismo. En el caso de la danza, lo primero que hace, y hay una razón muy interesante, y es que si el muchachito nace y se mueve, está vivo. Danza. Entonces, vamos un poquito más a la vanguardia en ese sentido. Pero primero llora. Y ahora hay una mejor. Esa es buena, primero llora. Canta. Ok, vamos por el canto lo primero. Listo. Vean que acá hay un elemento que tiene que ver posiblemente con lo que más define a la danza, lo que más entendemos de la danza, que es la forma. Y pareciera que es fotografía puesta uno al lado del otro, 35 minutos, se convierte en cine, se podemos mover la película completamente. Y en el caso de la forma y el volumen que ocupa esa forma en el espacio, define por lo general a la danza. La danza es mucho más que eso, porque acuérdense que la forma posiblemente es la cristalización de una cantidad de exploraciones que utiliza el coreógrafo antes de llegar a ese signo corporal, antes de llegar a decir que este es el signo corporal para decir tal cosa. Por ejemplo, vemos el actitud de, ¿cómo se llama? De Boloña, ¿saben? La escultura típica alada, creo que es Mercurio, Hermes. Si vemos esa figura es tomada de la escultura clásica y es convertida en paso de ballet, se llama attitude de Riera, en francés por supuesto. En esa attitude de Riera, que tiene una pequeña inclinación de torso para que se vea justamente en la espalda, en esa posición pudieron pensar que, bueno, sí que la figura está bailando, pero hay una motivación mayor detrás de esa forma, y es posiblemente el momento en que decide el intérprete instaurar en su cuerpo la motivación para que ese signo diga algo diferente a la escultura, que la escultura quedó, la podemos ver mañana igualita y pasado igualita. En este caso solamente fue un momento en el que espectador y artista, las dos personas construyeron desde la mirada y desde el hacer, construyeron la imagen y desaparecieron, así de fugaces. En el caso de la danza también existe otro término que podría ser la idea o definir la danza a través de su dinámica y el reposo, que el cuerpo entre en dinámica, entre en movimiento
o cese ese movimiento y se mantenga como energía potencial, ¿cierto? Otro elemento que siempre digo que es la joya de la corona es lo que llamamos texturas o calidad de movimiento. Yo sé que todos están haciendo correspondencia con su forma de arte, que me parece muy chévere. La textura o calidad de movimiento es la joya de la corona porque eventualmente, aunque tengamos ese movimiento que les describí anteriormente, la manera, el cómo, la metodología es la que habla de la textura. En términos gastronómicos, podríamos decir que es el condimento del bistec. No podemos echar en el sartén pimienta, cúrcuma, no sé qué, comer eso. Ese es el condimento. Necesitamos el bistec para decorar, para saborizarlo. Ese bistec que lo comemos saborizado puede tender un poco más hacia lo asiático, hacia el chino, hacia la barbecue, lo que quieran. Pero esa pequeña receta que está allí la obtenemos de esto, de cómo condimentamos ese particular gesto. Y lo condimentamos con varias formas de textura. Decía, por ejemplo, también en clase de composición hablaba de 4 formas de textura. Laban, que es un autor alemán, no quiero pues llenar los campos de autores, pero un autor alemán muy conocido, que es el que justamente inicia, hay otras personas que también inician eso, pero bueno, el más conocido, inicia toda esta idea de registro, kinetograma de todos los movimientos, ¿cierto? Es como el autor de esa manera de análisis del movimiento. En el caso, decía esta mañana que hay 4 formas de textura y que se dan en distintas ponderaciones. Podemos decir que tensión es una de ellas, energía generada en el cuerpo, en ánimo de proyección fuera del cuerpo, se queda debajo de la piel y se llama tensión. No puede proyectarse fuera de usted, se queda en el cuerpo. Hay otra forma de textura que no tiene problemas con ese obstáculo y negocia con el exterior sin ningún impune, sin ningún tipo de obstáculo, y se llama fluidez. Cuando nos movemos con fluidez, cuando no hay ningún tipo de obstáculo. Cuando nos movemos con tensión, cuando en esa proyección nos encontramos con un obstáculo. Eventualmente